Empezar a grabar. Está grabando. Ya, entonces hola a todos chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hay todos aquí conectados y también hay gente en la sala. Me alegro mucho que hayan podido venir a pesar de las dificultades. Hoy día vamos a usar las fórmulas de Cauchy, vamos a aprender a usarlas, que nos permite integrar en los complejos funciones holomorfas, pero con pequeñas complicaciones, ¿cierto? Entonces la idea va a ser un poco visualizar estos objetos en el plano de Argand y parametrizar y hacer cosas que siempre hacemos en este curso, ¿cierto? Y voy a partir con la P2, ya porque estaba viendo estaba viendo la P1 y no sé si es buen ejercicio para partir. Entonces, la P2 nos dice, la Cochi Cochi, calcule las siguientes integrales. Entonces, la A es una integral de contorno en todos los complejos z módulo 2 de la función e a la z partido en z por z menos 3. Se ve menos el azul. Ya, entonces voy a usar el rojo o el blanco. O debería usar el blanco en realidad. Ya, escribámoslo todo en blanco. Tu, 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 tu. Eh, Integral de contorno, módulo de z igual a 2 e a la z partido en z por z menos 3 de z. Ya, entonces, primero vamos a entender la estructura de qué significa este lenguaje, ¿cierto? El circulito significa que es una integral de línea cerrada, ¿ok? Y estamos integrando, y dale con el verde, ahora con el rojo, integramos sobre el conjunto disco, el borde del disco, de centro cero y radio 2, que son todos los complejos, tales que su módulo es 2, ¿cierto? De forma general, escribiremos módulo de z menos z0 igual a r, y a este conjunto lo vamos a identificar con el borde del disco de centro z0 y radio r, ¿ya? Entonces aquí todo lo que estoy diciendo es, estoy aclarando la notación, esto es la integral cerrada, y cuando pongo esto acá abajo de la integral, me refiero a que estoy integrando en el borde del disco de centro cero y radio 2 y que se puede anotar de manera más general. ¿Ok? Y la función integrar, y ahora aquí voy a aprovechar de deshacerme el azul. Función a integrar es e a la z, ¿cierto? Partida en z, z menos 3. Entonces, si vemos la estructura de esta función, se define en dos puntos, ¿cierto? En z igual 0 y z igual 3. Y parte de este curso, ¿cierto? Es entender un poco qué hacemos con estos puntos donde se definen las funciones en el plano complejo, ¿cierto? Se puede hacer el plano complejo. Aquí está la parte real y está la parte imaginaria. Entonces, estos puntos donde se define z igual 0 y z igual 3, ¿cierto? Esto es 0 y esto es 3. Y vamos a integrar sobre el disco, ¿cierto? De centro 0 y radio 2. Entonces, aquí va a haber un círculo, ¿cierto? Bueno, no soy muy bueno haciendo círculos, ¿no? A ver, ahí está. Este es el borde del disco de centro 0 y radio 2. Entonces, notamos que el contorno, donde integramos,
solo encierra eh, uno de los dos puntos problemáticos. ¿Ya? Y esto es importante porque vamos a usar la fórmula de Cauchy. Entonces ahora voy a anotar la fórmula de Cauchy que tienen en el resumen. Vamos a ver si la agarro en grande. Ahí está. Voy a cambiar de página. ¿Necesitan anotar? Bueno, por mientras voy a anotarlo acá. Ahí. Entonces la fórmula de Cauchy nos dice, sea f una función continua en un abierto y holomorfa en un abierto salvo en un punto. Entonces yo puedo integrar en el círculo centrado en ese punto una función holomorfa que está dividida, es decir, que se define en ese punto. ¿Ok? Si nos damos cuenta, este círculo encierra exactamente y está centrado en uno de estos dos puntos problemáticos. La idea va a ser usar esta fórmula de acá. ¿Ya? Voy a cambiar de página. Entonces, voy a dejar la fórmula de Cauchy aquí. Vamos a ver si la agrandamos un poquito. Entonces vamos a decir uy, sea f de z igual e a la z partido en z menos 3, ¿cierto? Entonces aquí estoy considerando toda la función que no se indefine en z igual 0, ¿cierto? Entonces f es continua en, eh, en el disco de centro 0 y radio 2, ¿cierto? Y es holomorfa también en el disco de centro 0 y radio 2. Y esto es porque z igual 3 no pertenece a este disco. Entonces, vale la fórmula de Cauchy. Aquí la vamos a usar, ¿cierto? Voy a escribir 1 partido en 2pi, bueno, ni siquiera. La integral en el borde del disco, centro 0 y radio 2, de f de z, partido en z menos el centro, que es 0, de z. Esto va a ser 2pi veces f de el centro, z, en este caso 0, ¿cierto? Y si yo escribo el lado izquierdo, f de z lo había definido como e a la z partido en z menos 3, e a la z partido en z menos 3, y todo esto lo estoy dividiendo por z. Por lo que esta integral, aquí esto, no es más que la integral que quiero calcular. ¿Sí? Y la integral que quiero calcular va a ser igual a 2pi veces esta función evaluada en 0. Entonces, este lado derecho va a ser 2pi por e a la 0 partido en 0 menos 3, que es igual a 2pi. Y aquí abajo queda un menos 3, por lo que va a quedar un menos acá y un 3 acá. Y eso concluye el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ya, esto fue rápido, ¿cierto? Aquí lo importante es entender que si me piden calcular una integral de contorno sobre una función que se define en un punto, ¿cierto? Esta se define en dos puntos, ¿cierto? En z igual 0 y en z igual 3. Pero si me doy cuenta, este contorno solo encierra a uno de estos dos puntos donde se define, que es el z. Entonces, todo lo que no sea el punto que estoy encerrando, que es el punto donde no esté bien definida la función, voy a decir, ya, esto va a ser f de z. Y voy a verificar que sea holomorfa en el dominio que encierra esta curva, ¿cierto? En este caso, el disco de centro 0 y radio 2. Voy a verificar que sea continua y holomorfa. Continua, ¿cierto? En omega, ¿cierto? Este omega entendiéndolo como algo. Y holomorfa en omega sin el centro. En el caso 0. Y después,
Lo que nos dice Cauchy es que el disco, para todo disco centrado en este cero y de radio cualquiera, eh, que siga estando contenido en este omega, voy a tener la fórmula, ¿cierto? Del resumen. O sea, si lo puedo recortar. Entonces, la idea va a ser escribir siempre estas integrales de contorno. Entonces voy a ponerlo como la moraleja, ¿cierto? Moraleja. Si veo algo del estilo z menos z0 igual a r de f de z de z, tratar de escribirlo como el mismo dominio de integración, pero otro g de z partido en z menos z0, ¿cierto? Y verificar que g de z es continua y holomorfa eh, dentro del disco de integración. Uy, se me fue eso, perdón. Integración. Perdón, el programa se pega. Ya, me interesa que se entienda esta como moraleja, ¿cierto? Vemos una integral de contorno que está centrada en un punto problemático, entonces ese punto problemático como lo aislamos, ¿cierto? Como que lo factorizamos, por así decirlo de cierta forma. Y verificamos que lo que esté arriba esté bien definido en donde estamos integrando. ¿Qué fue exactamente lo que hicimos, cierto? Vimos que en el plano habían dos puntos problemáticos, pero solo había uno que estaba dentro de nuestro dominio de integración. Así que esta función la escribimos como g de z, ¿cierto? Como f de z en este caso, partido en z menos cero. Cero es el centro de integración. Y verificamos que este f fuese continuo y holomorfo. Y que es así, ¿cierto? En este dominio de radio 2, porque todos los puntos problemáticos están fuera de ese dominio de integración. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el uso habitual de la fórmula de Cauchy. Si queda alguna duda, me avisan por el chat. Tengo la boca muy seca ya. Estoy atento. Estoy viendo colores por mientras. Podría subirlo un poco. Me perdí el paso final. Aquí, ¿o no? Entonces, verificamos que esta función, f de z igual a e a la z partido en z menos 3, fuese continua y holomorfa en el disco de centro cero y radio 2, porque el único punto problemático que tiene esta función no está en el disco de centro cero y radio 2. Y como tenemos que es continua y holomorfa en este caso, entonces la fórmula de Cauchy vale. Esa función, partida en z, integrada en un disco centrado en cero, ¿cierto? Nuestro centro, va a ser igual a 2pi i veces la evaluación en el centro. En este caso es 0. Y aquí marcando el lado izquierdo es la integral que queremos y marcando el lado derecho es un número, que por lo que nos permite obtener el valor. ¿Se cachó? Ya, qué bueno. Vale. Ya. Vamos con la B. La B nos pide calcular una integral de contorno en el dominio módulo de z igual a 1 de la función z partido en z menos 2 al cuadrado de z. Ya. Entonces aquí vemos al tiro los puntos problemáticos. Vamos a ver. Eh, Diego abarca, creo, no sé si estás haciendo una pregunta, pero se escucha muy saturado, no entendí nada. Así.
quizás si la puedes escribir en el chat, te puedo esperar. No, bueno. Em, espero un poquito. Terminar de escribir esto, ¿cierto? Dos problemáticos. En este caso solo uno, ¿cierto? Z igual a 2. Ya, estoy atento al chat, chiquillos, si tienen preguntas de o ahora o de la pregunta pasada, ¿ya? Para que siéntanse libres de usarlo. Justo en este caso no pudimos escuchar bien la pregunta del compañero. Ya, entonces, em, tenemos esta función de acá que queremos integrar. Z partido en z menos 2 al cuadrado. Y veamos los puntos problemáticos, z igual 2, ¿cierto? Entonces ahora dibujemos un poco lo que estamos tratando de integrar, ¿cierto? Uy, yo trazo las líneas mucho acá. Tu, tu. Entonces, este es el disco, centro igual a 0, ¿cierto? Z menos Z0, el Z0 sería el centro, y el Z0 es 0. Entonces el centro es 0. Y lo que está acá a la derecha, ¿cierto? Es el radio. Radio 1. Entonces si aquí pusiera 1, 2, entonces el dominio sería este circulito de acá. Y el punto problemático es uno que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos decir, como notemos que estamos, primero lo voy a primero anotar informalmente. Informalmente, estamos integrando la función sobre un dominio sin problemas. Entonces, formalmente, ¿qué quiero decir? Eh, f de z igual a z partido en z menos 2 al cuadrado es continua y holomorfa en el conjunto, en el disco de centro cero y radio uno, ¿cierto? Porque ¿dónde se indefine? Se indefine en un punto que no está, o sea, que está fuera de donde estamos estudiando, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando esto de acá, acá adentro, y no hay ningún problema, entonces la función va a ser continua y holomorfa. Martín pregunta, si el disco hubiera contenido al 2, ¿tendría que hacer fracciones parciales? Es una muy buena pregunta. Em, si el disco hubiera contenido al 2, entonces podemos, claro, extender un poco el teorema, la fórmula de Cauchy en general, como que no importa no importa mucho que sea un círculo, ¿cierto? Solo voy a estar contando como la cantidad de puntos problemáticos que tenga. Y ahí vamos a usar la fórmula de Cauchy para derivadas, ¿ya? Pero también se podrían hacer fracciones parciales para ciertos problemas. Vamos a ir revisando caso a caso, porque en el auxiliar lo vamos a usar más de una vez. Pero es una muy buena pregunta. Fracciones parciales es una herramienta muy útil para esta parte del curso. Bueno, entonces tenemos que la función es continua y es holomorfa en el disco. Entonces no hay ningún punto problemático, por lo que vamos a usar el teorema de Cauchy-Gorsat. Usamos entonces el teorema de Cauchy-Gorsat. Y que lo voy a ir a buscar al resumen. Este de acá. Que básicamente, si tengo una función holomorfa, ¿cierto? En un dominio simple conexo, entonces, para cualquier curva cerrada simple y regular en ese dominio, esa integral cerrada sobre esa función va a valer cero.
¿cierto? Ustedes probaron este resultado, es una consecuencia de el teorema de Green, ¿cierto? Que es la fórmula, el teorema de Stokes en el plano. Esto lo vieron en cátedra, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Aquí tengo una integral cerrada sobre una curva, la cual está contenida en algún dominio, ¿cierto? Podríamos poner un dominio un poquito más ancho, por así decirlo, en el cual esta función es holomorfa. Por lo que estoy integrando algo holomorfo, por lo tanto, esa integral cerrada va a valer cero. Por lo que la integral, ¿cierto? Módulo de z igual a uno de, no me acuerdo cuál era la función, era z menos 2 cuadrado de z, es igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto es, y es como lo que les dije en el auxiliar pasado, esto nos inspira mucho en relación a lo que hacíamos con campos conservativos, ¿cierto? Solo que ahora no tenemos que ni siquiera verificar que es campo conservativo, tengo que simplemente verificar que la función sea holomorfa. La función es holomorfa en un dominio que contiene la curva en la cual estoy integrando, entonces la integral cerrada sobre esa curva va a valer cero. Esa es la manera de ocupar Cauchy-Bursa. ¿Ya? Entonces aquí no hay moraleja porque creo que es un poco más directo. Si hay alguna duda, estoy atento. Me dan un espacio para las dudas para que cuajen el desarrollo. No sé si puedo hacerlo en zoom out. Sí puedo. Vamos a dejarlo así. De ahí le hago zoom, ¿ya? Por si acaso, por si se ve muy chiquitito. Lo había alejado para que se viera un poquito más de pantalla. Entonces, si se dan cuenta, esta parte del curso es un juego de buscar dónde las funciones se indefinen y ver si los dominios en los cuales estoy integrando involucran esos puntos de indefinición o no. ¿Ok? Que en las cátedras de esta semana van a aclarar un poco más esa idea, como de cómo categorizar estos puntos donde las funciones se indefinen, donde dejan de ser holomorfas. Ya, no veo dudas. Estoy atento igual, pero no veo dudas. Vamos con la tercera, o con la C, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer zoom de nuevo. La C nos piden calcular la integral en el disco, ¿cierto? De centro cero y radio R de la función z cuadrado más 4 al cuadrado de z. Esto en función de R. Y aquí de nuevo vamos a estudiar los puntos donde estudiamos, donde se indefine como el f de z igual a 1 partido en z cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Y notar que z cuadrado más 4 al cuadrado es igual a cero si solo si z toma los valores 2i o menos 2i, ¿cierto? Toma el valor 2i, entonces sale un 4 y el i al cuadrado se vuelve menos 1, 4 menos 4, 0. Y el menos 2i, ¿cierto? Como estoy tomando un cuadrado, el 2 y el menos 2 no se distinguen. Por lo que voy a hacer la factorización, ¿cierto? 1 partido en z cuadrado más 4 al cuadrado va a ser igual a 1 partido en z menos 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado. ¿Se entiende esa parte? Estoy aquí usando todo lo que conocemos de polinomios, ¿cierto? Veo los ceros y descompongo un polinomio en su factorización por ceros.
¿Ok, ok? Ya. Así vamos a tener, veamos el dominio, ¿cierto? Vamos a graficar, ¿cierto? Y este gráfico, la idea es que ustedes lo hagan siempre en sus controles. Siempre van a ser la recta real, la recta imaginaria. Van a ubicar los puntos problemáticos, que en este caso era el 2i, ¿cierto? Y el menos 2i. Y van a ver, ¿cierto? Ahora la curva, ¿cierto? La curva ahora es un disco, el borde de un disco de centro cero. Entonces centrada en cero y de radio R. Y si nos damos cuenta, hay como dos problemas, ¿cierto? O sea, hay como dos, en realidad hay tres casos, ¿ah? Pero vamos a ignorar uno por completo porque creo que no es la idea de este auxiliar. Vamos a ponernos en el caso R menor que 2, el radio es menor que 2, y en tal caso voy a encerrar al cero, pero sin agarrar ninguno de los puntos problemáticos. Y claramente este círculo está mal hecho. Ok, parece un huevo. Ya, pero me sirve. Ya, no quiero hacerlo mejor. ¿Vale? Ya. Y está el otro caso, que es el R mayor que 2, que es que ahora este borde de disco encierre las dos singularidades. ¿Cierto? Y ahí notamos que si R fuese menor que 2, entonces F de Z es holomorfa en el disco de centro cero y radio R. Porque todos los puntos problemáticos no están en este disco. Entonces estoy integrando una función holomorfa en una curva que está en un dominio donde no hay problema, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué voy a usar? Ocupo Cauchy-Bursat. Por Cauchy-Bursat va a seguir que la integral de esta función va a valer cero. ¿Ok? Entonces, el otro caso sería si R es mayor que 2. Entonces, tengo puntos problemáticos en el dominio. O lo voy a escribir de otra forma. Tengo puntos problemáticos encerrados por la curva. Cerrado por la curva. ¿Ok? Ya. Aquí yo voy a hacer magia. Y me van a tener que comprar el argumento porque no lo voy a hacer 100% formal. Porque de ser así estaría todo el día haciéndolo. Entonces lo primero que voy a hacer es cerrar esto y abrirlo para que se vaya ese borrón. Ahí está. Se fue el borrón. Sí, yo le tengo todas las mañas de la pandemia a este programa. Sí, más mañoso. Ya. Entonces, tenemos nuestra curva, como había hecho. El color es el rojo. Bueno, pero ya sí hago la roja. Tenemos nuestro círculo, ¿cierto? Y tenemos nuestras dos singularidades, 2i y menos 2i. Y lo que yo voy a proponer hacer es otra parametrización. Entonces, no la voy a partir ahí. Voy a partir aquí. Y cuando llegue aquí a 2i, quizá un poquito antes, voy a dejar un espacio acá y me voy a acercar a 2i. Hasta poder encerrarlo con como con un radio más chiquitito, ¿cierto? Entonces este radio le voy a llamar epsilon, naturalmente. Y a esta distancia de acá le puedo llamar d, ¿ok? Y voy a seguir, 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 seguir.
Y aquí voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Uy, aquí troleé. Ok, tratemos de arreglarlo. Supongamos que está centrado, ¿ya? La idea es que esté centrado. Aquí lo veo. Epsilon. Entonces, si hiciéramos un zoom en uno de estos dos puntos problemáticos, estaría el punto guatón aquí, no sé, el 2i, y se vería algo así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Y por último, pensemos en la orientación. Si la orientación era antihoraria en la curva original, entonces aquí también, pero para estos minicírculos la orientación va a ser contraria. Entonces aquí es horaria. Y aquí, ¿cierto? Era antihoraria, entonces aquí se vuelve horaria. ¿Cierto? Por lo que aquí, en este caso al menos, voy a tener aquí saliendo, aquí entrando y aquí siguiendo la hora. ¿Ok? Ya. Entonces, em, si nos damos cuenta, tenemos la línea uno, la línea 2, la línea 3, la línea 4, el círculo uno y el círculo 2. ¿Cierto? Ya, y aquí voy a empezar a ser un poquito menos formal y me voy a secuestrar ese dibujo que me quedó bien bueno en realidad. Me lucía. Voy a copiar esto, copiar, pegar. No lo voy a achicar. ¿Se podría hacer eso? No, no puedo. Parece que no puedo. Ya, bueno. Dejémoslo aquí y sigamos escribiendo acá abajo. Entonces, primero anotemos si la distancia, la D, la distancia entre este espacio de acá, ¿cierto? Este espacio le estaba llamando D. Si D tiende a cero, entonces tengo tres integrales circulares, ¿cierto? La del dominio original, que era el D cero. ¿Cuál era el radio? Ah, R. Voy a tener uno de centro radio epsilon centrado en 2i y otro de radio epsilon centrado en menos 2i. ¿Sí? Y para estos dos últimos, vamos a tener que la integral 2i, epsilon de la función eh, que estábamos estudiando, ¿cierto? Que es uno partido en z menos 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado. Y si nos damos cuenta, esto tiene mucho la forma de algo tipo Cauchy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo puedo escribir como g de z partido en z. En este caso estoy en el centro 2i, por lo que menos 2i. Y queda al cuadrado en este caso, de z. En z menos 2i igual a epsilon. Y para los que, por si no escucharon la discusión anterior, estos dos conjuntos de integración son el mismo, ¿ya? Por si acaso, no estoy haciendo magia ahí, estoy llamándolo de maneras indistintivas para que quede claro que son lo mismo. Ya. Entonces aquí tengo que usar fórmula de Cauchy, pero para una potencia más grande. Potencia mayor a uno, ¿cierto? Entonces esta la acabo de poner al resumen. Así que si descargaron el resumen, o sea, si descargaron el enunciado hace como un rato, probablemente no la tengan en el resumen.
esta de acá. ¿Sí? Entonces, g de z va a ser la función uno partido en z más 2i al cuadrado. Y esta es holomorfa en el disco de centro 2i y radio epsilon. ¿Cierto? Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero básicamente, si yo considero solo el círculo de arriba, con un radio chiquitito, entonces el círculo de arriba no encierra la singularidad de abajo. Por lo que no tengo problemas si es que solo me fijo en la función que se indefine en la singularidad de abajo. Esta función solo mira, solo se indefine en este punto de acá abajo, y este dominio solo indefine a la componente z menos 2i. ¿Cierto? Entonces este z más 2i no tengo problema. Voy a usar por Cauchy, y voy a ponerlo general, ¿cierto? Generalizado, no sé, el que tiene la derivada. Entonces esto va a ser igual a 2pi partido en 2, que es n igual 1 más 1, ¿cierto? Entonces va a estar partido en 1 factorial. Y por la derivada de g, ¿cierto? Entonces va a ser g' y evaluada en el centro. El centro siendo 2i. ¿Ok? Entonces calculemos g' de 2i, ¿cierto? El primero es g' de z, va a ser la derivada de z más 2i a la menos 2. Y aquí seguimos la simple regla de la potencia, va a ser menos 2 z más 2i a la menos 3. Entonces, al evaluar en 2i, vamos a tener g' evaluada en 2i va a ser igual a menos 2 veces 4i a la menos 3. Y por lo tanto, la integral sobre el borde del disco de centro 2i radio epsilon de g de z partido en z menos 2i al cuadrado va a ser 2pi por, ¿cierto? Partido en 1 factorial, que es 1, por menos 2 por partido en 4i al cubo. Ya, y esto es un número que se simplifica y que simplemente lo voy a buscar de mis notas porque son cálculos. O sea, si se dan cuenta, eh, no sé, hay un 4 acá arriba que se cancela con uno de los 4, por lo que acá abajo va a quedar un 16. Hay uno de los i de abajo que se cancela con el de arriba. Y después hay otros dos i abajo que quedan como i cuadrado y cancelan el signo. Entonces esto debe quedar pi partido en 16, si es que no me equivoco. Pero igual lo voy a verificar. Mm, ok, parece que me equivoco. Eso pasa para hacer las cosas a la rápida. Hagamos el cálculo. Va a ser pi por menos 4, ¿cierto? Y partido en 4 por 16 por i cuadrado por i. Entonces este i se cancela con este i cuadrado se cancela con este menos, este 4 se cancela con este 4 y nos queda pi partido en 16. Sí, parece que acá lo escribí mal. Ah, sí, me comió un i en mi resultado. Entonces queda pi partido en 16. Ya, pero ojo, Cauchy asume que la orientación de la integración es antihoraria. Y yo estoy haciendo esta integración horaria. Por lo que si aquí me dio pi 16, en realidad el valor que me interesa es, básicamente tengo que dar vuelta
las cosas, ¿cierto? Y cambiarles el signo. Entonces, por lo que integral el disco de centro 2i radio epsilon volteado de g de z partido en z menos 2i al cuadrado de z va a ser menos pi partido en 16, ¿cierto? Porque si volteo una integral de línea, lo único que cambia es el signo. ¿Ok? Ya, entonces hicimos la matraca para este circulito de acá arriba. Falta la matraca para el circulito de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ahora para z0, ¿cierto? Igual a menos 2i. Vamos a integrar. Y aquí voy a ser un poquito más ágil, ya que ya entendemos cómo hacerlo. Entonces, ahora el centro tiene menos 2i, ¿cierto? La función es 1 partido en z menos 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado de z. Tomás pregunta, ¿por qué no podemos usar la fórmula de Cauchy como en la A y usamos la de la derivada en este caso? Ya, entonces primero acordémonos de la fórmula de Cauchy de la A. Y si notamos acá, tenemos una función holomorfa integrando partida en este término que se define z0 a la potencia 1. ¿Sí? Entonces, cuando hay potencia de grado 1 en el denominador, entonces el Cauchy clásico es el que hay que usar, ¿cierto? Pero en este caso, la función que tenemos tiene una potencia de grado 2, ¿cierto? Y arriba tengo la función holomorfa. Entonces, claro, uno podría decir, ah, pero puedo intentar dejarla de potencia 1. Puedo escribir, no sé, 1 partido en z menos 2i, z más 2i cuadrado, partido en z menos 2i. Y digo, ah, mira, esto tiene potencia 1. Pero esta función de acá arriba que me queda no es holomorfa en el disco de integración, ¿cierto? Porque tiene un punto donde se indefine. Por eso, cuando vemos potencias más altas, tenemos que acordarnos al tiro de la fórmula para derivadas, ¿ya? Cuando la potencia siempre involucre la singularidad a la cual estamos encerrando en nuestra integral de línea. ¿Queda más claro eso, Tomás? Sí, gracias. Ya, qué bueno, de nada. Ya. Entonces, muy, muy buena pregunta. Siempre que hay potencias hay que estar aguja, ¿cierto? Si la potencia involucra la singularidad encerrada, entonces hay que usar la fórmula para derivada. Pero si hay una potencia y esa potencia no se indefine dentro del dominio de integración, entonces me despreocupo. Ya, entonces ahora vamos a hacer la misma matraca que hicimos antes. Entonces vamos a escribir esto como un cociente, ¿cierto? De una función holomorfa, que en este caso va a ser la función 1 partido en z menos 2i al cuadrado, partido en una potencia de la singularidad asociada. Entonces esto va a ser z más 2i igual a epsilon. Y si nos damos cuenta ahora, el z0, ¿cierto? Es igual al menos 2i. Aquí está el z menos z0 al cuadrado, por lo que hay una potencia, ¿cierto? Y acá arriba tengo una función holomorfa en el disco de centro menos 2i y radio epsilon para epsilon pequeño, ¿cierto? Y esto es una formalidad que no agregué antes, pero si lo pensáramos un poco, si el epsilon fuese gigante, entonces igual encerraría los dos, las singularidades. La idea es que el epsilon sea chiquitito para que solo vea una. ¿Ok? Entonces esta función, lejos de 2i, ¿cierto? En este caso, el menos 2i con un epsilon adecuadamente pequeño, va a ser una función holomorfa en un dominio donde está esta curva sobre la cual estamos integrando. Entonces aquí vamos a usar Cauchy. Cauchy
de derivadas. Voy a ponerle. Entonces, aquí lo mismo, 2pi partido en 1 factorial. La función va a ser la que está arriba, ¿cierto? 1 partido en z menos 2i al cuadrado. Vamos a derivarla y después vamos a evaluarla en z igual al centro, menos 2i. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 2pi veces la derivada de esta cosa de acá, que va a botar un menos 2, z menos 2i al cubo, evaluada en z igual a menos 2i. Y ahora vamos a hacer la evaluación. 2pi menos 2 partido en menos 2, ¿cierto? Es menos 4i. Menos 4i al cubo. Entonces, aquí lo mismo. Pi i queda un menos 4 arriba. Y acá abajo queda un menos 4, un, un 16, un i y un i cuadrado. Entonces, ese menos 4 se va a matar con ese menos 4. Ese i se va a matar con ese i. Y ese i cuadrado va a ser un menos. Entonces, esto va a ser menos pi partido en 16. ¿Cierto? Y eso es para la orientación antihoraria. Por lo que la orientación horaria de la función que estamos integrando, que habíamos puesto f de z, creo, va a ser menos eso. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Entonces ya, voy a hacer una recapitulación enorme, porque si se dan cuenta, la pregunta no era tan complicada, era como ya calcula esta integral. Esta integral tiene dos puntos problemáticos, ¿cierto? El 2i y el menos 2i. Y para un radio suficientemente grande, nuestro círculo los va a contener a los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarlo en dos circulitos chiquititos. Y vamos a estudiar el problema de ver las integrales asociadas a cada uno de estos puntos aislados, ¿cierto? Entonces tengo un punto aislado en 2i y un punto aislado en menos 2i. Y en cada uno de esos puntos voy a calcular esta integral en sentido horario y me va a dar un valor. Entonces, ahora, ¿cómo conecto esto? Y aquí vamos a volver al d positivo. No voy a tirar el d a cero. Notemos que tenemos f de z, ¿cierto? Que era 1 partido en z cuadrado más 4 al cuadrado es holomorfa en omega. ¿Y qué va a ser omega? Omega va a ser, teníamos el, ay, chucha, perdón. Teníamos el 2i, 1i, 0, menos 1i, menos 2i. Y omega va a ser, nosotros habíamos hecho esto, perdón, al revés. Uy, ahí está. Claramente no son muy circulares mis círculos, pero ahora yo me voy a concentrar en estudiar este omega de acá, ¿cierto? Que es todo lo que encierra lo amarillito. Y si se dan cuenta, las singularidades no están encerradas en lo amarillito. Por lo que, ¿qué puedo decir? Que mi función es holomorfa en este dominio. Entonces, por Cauchy-Boursat, llamemos a todo esto amarillo omega, ¿cierto? Y llamemos al borde delta omega. Por Cauchy-Boursat nos va a decir que la integral delta omega de f de z es igual a cero. Y esta integral de acá a la izquierda la podemos descomponer como habíamos hecho antes, ¿cierto? La integral original, que es
el disco de centro cero y radio R. em, ya, y aquí, ¿cierto? Hay unas comillas. Ahora explico las comillas, ¿ya? Va a estar el disco original, va a estar la línea uno, la línea 2, la línea 3 y la línea 4, ¿cierto? Que les habíamos puesto a estos lados de acá, ¿cierto? Línea uno, línea 2, línea 3 y línea 4. Y a los discos no sé cómo les pusimos. ¿Cómo les habíamos puesto? C1 y C2, círculo uno, círculo 2. Es un buen nombre. Y círculo uno, círculo 2, ¿cierto? Más la integral de círculo uno más la integral de círculo 2. ¿Ya? ¿Cierto? E integrar sobre este borde va a ser integrar este arco, integrar esta línea, integrar este arco, integrar esta línea, integrar este arco, y así. ¿Cierto? Y cuando tiro el D, o sea, ya, este lado izquierdo es cero, ¿cierto? Y acá a la derecha tengo una suma de mil cosas, pero cuando tiro el D igual a cero, o sea, el D lo tiendo a cero, entonces estas dos líneas, no sé, por la línea uno y la línea 2 se van a ir acercando. Voy a tener una que, ¿cómo era? Una que va así y otra que va así. Entonces está línea uno y línea 2. Y van a tender, cuando D tiende a cero, a la misma línea. Y voy a integrarla hacia arriba y voy a integrarla hacia abajo y las voy a sumar. ¿Cuánto me van a dar eso? Cero. Porque si yo tomo una integral de línea y después calculo la misma integral de línea pero en sentido reverso, entonces me va a dar el negativo del original. Por lo que esta se va a cancelar con esta. Entonces, no lo voy a anotar así, perdón. Ay, ahí está. Disculpen. Eh, Estábamos así, ¿cierto? Entonces, cuando d tiende a cero, estas se cancelan. Cancelan si d tiende a cero. Y aquí lo mismo, igual. Por lo que me va a quedar el disco original más el círculo uno más el círculo 2, ¿cierto? Y estos estaban en orientación contraria. Em, entonces, esto era igual. Bueno, voy a poner G de Z, o sea, F de Z, perdón. F de Z, F de Z, F de Z. Y entonces esto es igual a cero, ¿cierto? Esta suma. Porque el lado izquierdo era cero. Y ahora me quedan estos círculos cerrados. Em, y estos ya los calculamos, ¿cierto? Esto era F de Z. El círculo uno era este de acá. Perdón, este de acá. Este de acá es círculo uno. Es pi partido en 16 más pi partido en 16. Disco, centro cero, radio R. Y el segundo, ¿cuánto dio? No, el primero dio, esto es círculo uno. Este era círculo 2. Entonces el círculo uno nos dio menos pi partido en 16 y el círculo 2 nos dio pi partido en 16. Entonces, esto era menos pi partido en 16 más pi partido en 16. Si se dan cuenta, se cancela. Y aquí al lado izquierdo, ¿cierto? O sea, estaba viendo este lado derecho y lo tendí con d igual a cero y me dio la integral que yo quiero. ¿Y ahora qué pasa al lado izquierdo? El lado izquierdo es cero. Por lo que la integral f de z, y pongamos la función entera, solo como para concluir el tiro, 0r es igual a cero si r es mayor o estricto que cero. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, como que em,
Cuando R era estrictamente menor que 2, perdón, R es mayor, iba a decir que había algo otro. Cuando R era menor estricto que 2, Cauchy-Gursat nos decía, no, esta cuestión vale cero. Pero cuando R era mayor estricto que 2, entonces estamos encerrando las dos singularidades y tenemos que tener cuidado con ellas. Justo en este caso, nos dio que las integrales de Cauchy se cancelaban entre ellas. Una era el negativo de la otra y al sumarlas nos daba cero. Pero hay otros casos que no pueden ser tan así, que probablemente sean como con condiciones más asimétricas. Pero eso, no sé, una condición asimétrica me refiero a, por ejemplo, si hubiéramos considerado, no sé, este es el círculo de radio 2. Si en vez de poner las singularidades en 2i menos 2i, lo hubiéramos puesto en 2i y en otro punto como más cercano, no opuesto. Entonces quizá ahí las integrales no se hubieran cancelado. ¿Ok? Esto es claro, menos 2i. Sí. Entonces, ya, moraleja del asunto, ¿cierto? Siempre dibujen los puntos donde se definen las cosas y vean si la curva encierra o no a esos puntos. Si no lo encierra, Cauchy-Gursat nos garantiza entonces que si tengo una función holomorfa, las integrales cerradas van a valer cero. Si los encierra, entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Aquí vemos una forma muy complicada de resolverlo, ¿cierto? Tuvimos que esquivar este punto con estos círculos C1 y C2, ¿cierto? Y ver que de cierta forma funcionaba, como que estas cosas se cancelaban aquí, estas líneas, por lo que estaba bien hacer eso, encerrar estos puntitos. Y al encerrar estos puntitos podía usar la fórmula de Cauchy alrededor de cada uno de estos puntitos. Más adelante en el curso, y esta semana en realidad, vamos a ver un teorema que se llama el teorema de los residuos. Y el teorema de los residuos va un poco formalizar esta actividad que hicimos, ¿ya? Pero lo voy a dejar hasta ahí. No voy a entrar en detalle con el teorema del residuo porque es algo que van a ver esta semana. Solo me interesa que entiendan cómo usar la fórmula de Cauchy en su forma derivada, ¿cierto? Tuve un círculo centrado en 2i, entonces lo escribo como una función holomorfa y abajo dejo el centro 2i, ¿cierto? Y si veo una potencia que no es 1, entonces tengo que usar la fórmula para derivada, ¿cierto? Y ahí hay que tener cuidado, si ven un número muy grande, acuérdense del n factorial. A todo el mundo se le olvida el n factorial. Hasta a mí se me olvidaba mil veces. Yo estas cosas lo ocupo en la tesis, de hecho. Entonces a mí se me olvida mucho este amigo de acá. Se la deriva n, si tengo la integral de una potencia n más 1, entonces tengo que agregar el n factorial y tengo que considerar la derivada enésima. En este caso la potencia era 2, por lo que la derivada era 1, n factorial era 1 factorial. ¿Ok? Eso es lo que me interesa que se queden de este ejercicio. La técnica de los contornos es útil, sí, pero es algo que van a generalizar en clase. No me interesa que se atrapen mucho en eso. Yo lo hice para hacerlo lo más formal posible. Si hay alguna duda, me avisan. Y si no, podemos pasar a la P1, que es súper corta. Voy a poner la conclusión para que, si no alcanzaron a anotarla, ¿cierto? Entonces, este resultado de acá era Cauchy-Gursat. Y este dominio, esta curva la separamos en el círculo grande, en las líneas que conectan a los círculos chiquititos. Y cuando d tiende a cero, las líneas se cancelan entre ellas y nos quedan los círculos chiquititos. Esta de la izquierda era exactamente lo que queríamos. Y las del lado derecho son cosas que calculamos con el teorema de Cauchy para derivadas. Y nos dimos cuenta que justo se cancela. Ya, vamos con la P1.
No me dan ganas de hacer la P3, porque la P1 en realidad es muy tranqui. No quería partir con la P1 porque hay que usar cochi para derivadas y quería partir con cochi normal. Por eso al final terminé partiendo con la P2. Ya, entonces la P1. Primero hay que probar algunas identidades. Hay que probar que podemos acotar el logaritmo complejo por dos veces el logaritmo del radio más 2pi. Si el módulo de z es igual a r y es mayor que 1. Entonces el logaritmo complejo, es importante entender un poco la geometría, ¿cierto? Vamos a definir una función que actúe como la inversa de la exponencial y que no esté definida en este tramo de acá. Todos los reales o sea, todos los complejos, todos los reales en realidad, menores o iguales a cero. Entonces, en este tramo, el logaritmo complejo no está bien definido. Ya, yo no sé si esto es algo que era en cátedra, por si acaso, pero estoy haciendo un mini resumen. Y lo definen de esta forma, ¿cierto? Si z es igual a r e a la i teta, con r positivo, ¿cierto? Porque si no estaría en ese punto. Y teta entre menos pi, y con los intervalos abiertos, de los contrarios estarían en esta línea. Entonces, el logaritmo complejo de z es el logaritmo natural del radio más i veces el ángulo. ¿Ok? Entonces, notemos que si z tiene esta forma, r a la e i teta, entonces z cuadrado va a ser r cuadrado e a la i por 2 teta. Entonces, ¿qué pasa acá siempre? El módulo se eleva al cuadrado y hacemos una rotación, ¿cierto? Al doble del ángulo. Y por lo tanto, el logaritmo complejo de z cuadrado va a ser el logaritmo natural del radio, r cuadrado, más i veces el ángulo, que en este caso es 2 teta. Entonces, ahora sí puedo usar las propiedades del logaritmo que uno conoce de los reales. Esto es dos veces el logaritmo de r más y aquí dos veces i teta, ¿cierto? Por lo que si ahora ocupo el valor absoluto, el módulo, ¿cierto? El módulo porque esto es un complejo. Esto es un complejo, la izquierda y la derecha. Es el módulo del complejo. Va a ser el módulo de 2 logaritmo de r más 2i teta. Ya, y aquí podemos calcular el módulo, ¿cierto? No es difícil, o sea, aparece un 2 y después el logaritmo de r al cuadrado, más no sé qué. Pero podemos también usar desigualdad triangular. Voy a usar desigualdad triangular y va a ser 2 veces el logaritmo de r más 2 veces i por teta, ¿cierto? Entonces, la desigualdad triangular, recordemos, a más b para una norma es menor o igual que módulo de a más módulo de b. Y el módulo de los complejos es en particular una norma. Entonces, si se dan cuenta, esto es dos veces el logaritmo de r. Aquí no sé por qué usa el r minúscula, ¿eh? Porque creo que en el enunciado está r mayúscula. Sí. Entonces vamos a cambiar muy rápido aquí los r. No me odien por esto. Son solo r. No, no, espero que no altere el aprendizaje. Y como acá r es mayor que 1, entonces el logaritmo de r es mayor que 0. Por lo tanto, me puedo olvidar del valor absoluto. Logaritmo natural de r. Y aquí también voy a usar que el ángulo está entre menos 2pi, o sea, entre menos pi y pi, ¿cierto? Abierto. Por lo tanto, el módulo del ángulo va a estar acotado por pi.
Entonces me va a quedar aquí. Esto es parte imaginaria pura porque entonces me olvido de esa, como en el módulo. Me queda dos veces eh, la cota del teta, que en este caso es pi. Entonces aquí va a menos igual. Y listo, probé lo que me pedían. ¿Ok? Entonces aquí no era más que usar desigualdad triangular. ¿Hay una duda? Ok, había escuchado un micrófono abierto, pero ok. Ya, vamos con la parte B. Nos piden probar. Y ahora me di cuenta que esto estaba mal escrito, pero igual lo voy a dejar así. No, no. Lo que escribí no es mentira, pero puede serse escrito de una manera más sucinta. Nos piden probar que la integral cerrada, se me olvidó el anillo ahí, del disco de centro cero y radio R, del logaritmo complejo de z cuadrado, partido en z cuadrado, es igual a cero. Ah, ya, pero igual hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque aquí estoy integrando, no sé, si me devuelvo a donde había definido yo el logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy poniendo un disco de esta forma. No me queda muy lindo, perdón. Entonces aquí siempre va a haber un problema como con esta integral, porque hay un punto donde el logaritmo no está muy bien definido. Y lo que estoy tratando de probar acá es que, bueno, este punto como que de cierta forma lo corrige. Entonces si queremos probar que el límite de algo tiende a cero, tenemos que probar que su módulo tiende a cero, ¿cierto? Eso es para cualquier espacio vectorial normado, cerrado, ¿cierto? Em, tenemos log z cuadrado. Ah, perdón. Quiero acotar que la integral, ¿cierto? Disco centro cero en R de log z cuadrado partido en z cuadrado de z. Entonces primero ocupo la desigualdad triangular para integrales, ¿cierto? El módulo de la integral es siempre menor que la integral del módulo. Y ustedes me dirán, oh, pero esto no es desigualdad triangular. Em, sí, pero yo siempre le pongo desigualdad triangular acá porque se demuestra con desigualdad triangular esto. Aunque quizás ese le ponen desigualdad triangular y chao. Es que es una suma, literal es una suma. No siempre tiene que hacer eso. Ya. Entonces, ¿cierto? El módulo de la suma es siempre menor que la suma de los módulos. Entonces, todo esto sí es desigualdad triangular. Sí, está bien. Y aquí voy a usar la cota que vi en la parte A, ¿cierto? Entonces me va a quedar integral de, ¿cierto? Y en este caso, los z en los cuales estoy integrando, z pertenece al disco de centro cero y radio R. Es decir, el módulo de z es R. Por lo que el módulo z es R, puedo usar la parte anterior, ¿cierto? Tomando un R mayor a 1, ¿cierto? Porque estoy teniendo el R infinito, entonces puedo tomarlo mayor a 1. Entonces esto me va a quedar la integral de centro cero, radio R, de 2 veces el logaritmo de R más 2 veces pi, partido en z cuadrado de z. Si se dan cuenta, esto de arriba ya no depende de z. Entonces voy a esperar a que noten eso antes de pasar a la siguiente página porque no me queda hoja. Eso es uno de los pifias de este programa, que no es una hoja larga así continua. Eso sería súper agradable. Me tengo que cambiar de página y devolverme. Eso es muy incómodo. Pero igual no pago ni un peso por el programa, entonces tampoco puedo andar quejando. Tu, tu, tun. Estoy teniendo fe en que están anotándolo y que están terminando de anotarlo. Ya, voy a seguir. Permiso, permiso, permiso. Entonces tenía 2 logaritmo de R y lo voy a sacar de la integral, ¿cierto? Porque era constante para z. 2pi por la integral de centro cero radio R. Y aquí me quedó 1 partido en z cuadrado de z. Si nos damos cuenta, este socio de acá es una integral
f de z partido en z menos 0 al cuadrado de z. Pongámosle g, ¿cierto? Con g de z igual a 1. Y esa función es constante, en particular es holomorfa y no sé qué, no sé cuánto. Por lo que esta integral la puedo calcular explícitamente. 1 de r más 2pi por... Ya, entonces acá tengo una potencia 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2pi i. em, Ay, no, ni siquiera hay que usar cochín esta. O sea, igual podemos usar cochí, y va a quedar bacán. Pero ni siquiera hay que usar cochí. Pero lo voy a usar, ¿ya? Ah, no, pero no debería en realidad, pues, porque esto me queda en módulo. No, ya sí, no hay que usar cochí. Ok, perdón. Sobrepreparé esta pregunta. No hay que usar cochí. Pero podríamos haber usado cochí, pero no hay que usar cochí. ¿Por qué? Porque claro que es un módulo. No. Y, el, y en los complejos, el módulo no es necesariamente. O sea, el módulo del cuadrado no es necesariamente el, el cuadrado, ¿cierto? Voy a cerrar y abrir esto para que salga esa raya. Ya, entonces olvídense de cochí, que les mentí. Entonces aquí queda el módulo, pero sí o sí, para los complejos el módulo del cuadrado es el cuadrado del módulo. ¿Ya? Ahí no se preocupen por eso. Ya, y si nos damos cuenta, como Z está en este disco de centro cero y radio R, entonces el módulo de Z es R. Por lo que este término es un R cuadrado. Entonces va a ser un 2 logaritmo de R más 2pi. Aquí abajo me va a aparecer un R cuadrado, que es este término de acá. Y aquí me va a quedar la integral del disco simplemente. Integral de línea sobre el disco. ¿Y cuál sería la integral de línea del 1? Es simplemente la longitud de la curva. Y la longitud de esta curva es el perímetro del círculo de radio R, es decir, 2pi r, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 2r, perdón, 4r logaritmo r más 4 pi cuadrado r partido en r cuadrado. Y cuando r tiende a infinito, este valor de acá va a tender a cero. ¿Por qué? Porque el logaritmo de r crece más lento que r y porque r crece más lento que r cuadrado. ¿Sí? Entonces esto ya prueba lo que queríamos. Entonces, ¿cuál fue el paso importante? Saber usar desigualdad triangular como loco y entender que estamos integrando, ¿cierto? Aquí usamos la desigualdad triangular y usamos la cota de la parte anterior. Y para la parte de abajo nos dimos cuenta que, bueno, z al cuadrado es el módulo de z al cuadrado. O sea, z al cuadrado en módulo es el módulo de z al cuadrado. Y el módulo de z lo conozco. ¿Por qué? Porque estoy integrando exactamente sobre los z's cuyo módulo es r. Por lo que este valor de acá, ¿cierto? Entonces aquí lo único que estoy usando es que módulo de z es igual a r, por lo que 1 partido en módulo de z al cuadrado es 1 partido en r cuadrado y no depende de z, por lo que lo saqué. Y acá adentro me queda esto, que es la integral de gamma de 1, ¿cierto? De z es simplemente el largo de gamma. O al menos está acotado en los complejos. No me queda muy claro. No sabría decirles así de lanzada. Mm, Bueno, está acotado por el largo. Sí o sí. Sí, eso sí. Ya. Y aquí listo. El largo de esta curva es simplemente el perímetro de un círculo, 2pi r. Y aquí el resto es límites usuales. Ya. Y eso. No sé si estará muy difícil. Vamos con la C.
La C nos dice, hay que probar que z al cubo menos 1 es menor o igual que z al cubo menos 1, perdón, más 1. Esto es menor o igual que z al cubo más 1. Perdón, estoy drogadísimo. Entonces, si le ponemos este 1 y 2 a las desigualdades, en 2 es directo de la desigualdad triangular y el hecho de que z a la n es esta identidad acá. Que el módulo de la enésima potencia de z es igual a la enésima potencia del módulo de z. Entonces el 1 quizás sea el más raro, pero aquí no es más que usar un ni quita ni pone. El módulo de z es igual al módulo de z más 1 menos 1. Y esto va a estar por desigualdad triangular, acotado por... Ah, bueno, y aquí tengo que poner un cubo. Ya, espera, voy a hacerlo entero. No quería hacerlo entero, pero lo voy a hacer entero. Entonces, el módulo de z al cubo es igual al el módulo del cubo de z. Ahora voy a usar el ni quita ni pone, más 1 menos 1, con el objetivo de generar este componente z cubo más 1. Y aquí voy a usar desigualdad triangular. Me va a quedar z cubo más 1 más 1, ¿cierto? Más el módulo de menos 1. Porque esto se puede ver como esto así. Vale, esto es el módulo. No parece un 1. Esto es igual a módulo del cubo de z más 1 más 1. Entonces tirando eso a la izquierda, me va a quedar que el módulo de z al cubo menos 1 es menor o igual que el módulo del cubo de z más 1. Ya, entonces aquí no estoy haciendo nada muy complicado, estoy simplemente usando desigualdad triangular. Para el lado derecho es directísima y para el lado izquierdo tengo que pensar un poco en lo que quiero llegar, ¿cierto? Parto de esto y quiero llegar a algo de esta forma y ese excedente es exactamente este término de acá que corrige la desigualdad. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos a la D. La D nos piden probar el límite cuando R tiende a infinito de esta cuestión de acá, z partido en z cubo más 1 de z es igual a 0. Ya, entonces si se dan cuenta, para R mayor a 1, entonces estoy iterando sobre puntos indefinidos, ¿cierto? Porque eh, si tuviese el plano de Argand, aquí lo voy a hacer muy a la rápida, igual me queda bonito. Y tuviese aquí el círculo unitario, entonces las singularidades serían donde z al cubo más 1 sea igual a 0, o sea, donde z al cubo sea igual a menos 1, que es este punto de acá, y estos dos de acá, tales que estos formen un triángulo equilátero. Entonces ahí, de ahí en adelante, para radios de integración más grandes, voy a estar encerrando esas tres singularidades. Y en un fashion muy parecido a la P2C, como que la simetría de estas singularidades como que permiten que esto siga valiendo cero. Pero aquí hay una demostración un poco harto más fácil, que tiene que ver con las desigualdades que estamos usando. Entonces vamos a usarlas. Disco de centro cero, radio R, Z partido en Z cubo más 1 de Z. Entonces aquí ocupo desigualdad triangular para meter el módulo dentro de la integral. Voy a meter el módulo al tiro dentro de la fracción sobre el mismo dominio de integración. Y aquí, aquí lo mismo, ¿cierto? Si Z está en este conjunto, es equivalente a que su módulo valga R. Y este es el módulo de Z, sale un R de abajo, ¿cierto? Esto va a ser R veces la integral de 1 partido en Z cubo más 1 de Z en módulo.
Y aquí voy a usar el hecho de que z al cubo menos uno es menor o igual que z al cubo más uno. Por lo que el tomar recíprocos, ¿cierto? Uno partido en z al cubo más uno es menor o igual que uno partido en z al cubo menos uno. Y esto para módulo de z mayor que uno, ¿cierto? Porque de lo contrario aquí estoy teniendo un cambio de signo. Hay que tener cuidado con ese cambio de signo. Aquí, en este caso ya me despreocupa el cambio de signo. Estoy trabajando en un puro tramo de la función 1 partido en x. Y en ese caso, como es decreciente, entonces me invierte el orden de la desigualdad. Ya. Entonces esto va a ser menor o igual que r. Y ahora esta función de acá adentro la estoy reemplazando por 1 partido en módulo de z al cubo menos 1 de z. Y aquí, si esto se llama estrella, entonces voy a volver a usar estrella en este término de acá. Y va a aparecer afuera un r al cubo menos 1. Y aquí la integral del disco de centro cero y radio r de z, que va a estar acotado por su longitud, ¿cierto? Menor o igual que el largo de este disco. Y este largo es 2πr, porque es un círculo. Entonces me va a quedar r por 2πr partido en r al cubo menos 1. Y aquí tengo r cuadrado contra r cubo. Cuando r tiende a infinito, va a tender a 0. ¿Sí? Por lo que podemos decir que eh, el límite cuando r tiende a 0, o sea, perdón, a infinito, de esta integral va a ser 0, más 1, perdón. ¿Ok? Ya, y si se dan cuenta aquí no ocupamos ninguna fórmula de Cauchy ni nada, simplemente era un poco entender cómo a veces ciertas identidades, ¿cierto? De las desigualdades, la homogeneidad del módulo o la desigualdad triangular, ¿cierto? O esta desigualdad como, o sea, el módulo de la potencia y la potencia del módulo interactúan, cómo esas cosas nos ayudan para resolver límites de integrales. ¿Y por qué es importante? Y pucha, ya son las 5, o sea, yo soy un cuarto para las 6, entonces como que ya estamos terminando el auxiliar. No alcancé a hacer la P3, pero estas cosas son importantes porque cuando uno calcula integrales un poco más sotificadas, en contornos un poco más sotificados, siempre hay un lado donde tenéis que probar que una integral vale cero. Entonces, un poco, voy a hacer un foreshadowing de la P3. Foreshadowing. Y un poco anticipar lo que vamos a hacer probablemente en el próximo auxiliar. Que en la P3 lo que pasa es que vamos a integrar, no sé, aquí tengo el A y aquí tengo un B, tal que aquí hay un complejo A más BI. Yo quiero calcular una integral sobre esta curva, sobre esta línea recta, que es infinita. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a parar a un tiempo finito y voy a rotarla. Aquí voy a rotarla hasta el eje real y la voy a devolver. Entonces va a ser así, así y así. Entonces, si estuviese integrando, por ejemplo, una función holomorfa en esta curva cerrada, Cauchy-Grusat me diría, ah, esa integral es cero. Y esta integral es una integral real conocida, no sé, si es que la función fuese conocida, este tramo de acá sería exactamente lo que quiero. Entonces, si esto es conocido, es barra calculable. Esto es lo que quiero. Entonces voy a querer que esto sea, eh, que este tramo de acá sea algo razonable, ¿cierto? Entonces quiero que o pueda calcularlo. Y cuando lo hagamos vamos a cachar, esta weá es imposible de calcular. O tienda a cero. Que eso es mucho más fácil de hacer, ¿cierto? Porque es pura acotar, 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 acotar hasta que nos dé una cota suficientemente ajustada para que cuando tienda yo a un límite, que en este caso el límite tiene que ver sobre este largo de acá, ¿cierto? Pongámosle, uy, el lápiz se me dio vuelta, perdón.
este límite, uy, ¿qué va el lápiz? O la tabla, no sé. Si este límite fuese, este largo fuese L, voy a querer el L infinito. Entonces voy a querer que esta curva de acá, cuando L tiende a infinito, tienda a cero, la integral asociada. Entonces por eso es importante la P1, lo que quiero tratar de comunicar es saber un poco manipular desigualdades con integrales para poder saber qué tramos tienden a cero y qué tramos no. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. Gracias por los que están viendo el video.